Salud de la Universidad de aquí en Bolivia, en Santa Cruz. En esta ocasión vamos a continuar con los temas de fisiología respiratoria, abarcando el tema de lo que vendría a ser el intercambio gaseoso y hematosis. No sin antes invitarte a seguirme en mis redes sociales, en YouTube como en Instagram, como @cirujano en progreso. De igual forma también a Harper Academia y también a Yudox en sus redes correspondientes. Bien, antes de iniciar con este tema del intercambio gaseoso o hematosis, ya, vamos a tener en cuenta cinco aspectos o cinco puntos de contenido, que vendría a ser la ley de Dalton, presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, gases disueltos, difusión de gases y la hematosis limitada. Como ustedes saben, tanto en medicina o cualquier área, siempre van a estar involucradas la matemática y la física para obtener resultados o valores constantes, ¿no? En este caso, la ley de Dalton es uno de esos ejercicios o uno de esos problemas eh, que se resuelven mediante fórmulas, ¿no? En este caso, la ley de Dalton nos trata de explicar cómo obtener lo que vendría a ser la presión total, del oxígeno y también en algunos casos también la presión de dióxido de carbono, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a basarnos en dos puntos muy importantes de la ley de Dalton, ¿ya? En esta ley de Dalton trata de explicarnos más que todo cómo podemos obtener dos valores constantes, ¿no? Gracias a estas variables, ¿no? En este caso la presión total y la presión de oxígeno. En este caso tenemos el aire inspirado seco y el aire traqueal húmedo. En el caso del aire traqueal, el aire inspirado seco, este de aquí, más que todo se va a calcular mediante la multiplicación, por así decirlo, de lo que vendría a ser la presión total, en este caso la atmosférica, y también con multiplicado por lo que vendría a ser la concentración fraccionaria de oxígeno. En este caso sería de 0,21. Aquí tenemos estos valores. En este caso decimos que la presión total vendría a ser de 760 milímetros de mercurio. Lo multiplicamos por 0,21, que es la presión fraccionaria del oxígeno, ¿no? Aquí lo tenemos a 0,21. Y como resultado, si sacamos nuestras calculadoras, vamos a tener un valor de 159 milímetros por mercurio. Obviamente va a tener un punto 9,8, y por eso ya se redondea netamente a 160 milímetros de mercurio, ¿ya? En este aspecto. Bien, ahora, en el caso del aire traqueal húmedo, este de aquí nos dice que a 1 °C de 37, este cálculo va a ser modificado para más que todo ver el tema de la presión parcial del agua, ¿ya? Presión parcial del agua. En este caso, va a ser parte de nuestra fórmula. En este caso, y restaríamos, por así decirlo, para obtener la presión total, lo que vendría a ser la presión total menos lo que vendría a ser la presión parcial del agua. Esta presión parcial del agua vendría a ser un valor de 47 milímetros de mercurio. Si nosotros restamos este valor, obtendríamos un valor de 713 milímetros por mercurio. Ahí es donde, para obtener el último valor inicial, en este caso la del aire traqueal húmedo, este valor que hemos obtenido de la presión total, la multiplicaríamos por la presión atmosférica o la concentración fraccionaria del oxígeno, que como aquí vimos es 0,21, obteniendo el valor neto de 150 milímetros de mercurio. Si nos damos cuenta, estos valores casi son, se podría decir que no tienen mucha diferencia. Los delimita más que todo 10 puntos, ¿no? Por lo que se podría decir que estos dos aspectos son casi similares y constantes, ¿no? Lo que es el aire inspirado seco y el aire traqueal húmedo, ¿no? Bien, eso por la ley de Dalton, que como ustedes vieron, en medicina tampoco no nos escapamos de la física ni de la matemática, que van a ser muy útiles en el transcurso de lo que vendría a ser la ciencia como tal, para obviamente obtener valores, respuestas, ¿no? Ante diversos problemas. En este caso vamos a hablar ahora de la presión parcial, que como tenemos aquí un cuadro netamente resumido de la presión parcial, vamos a tener en cuenta que esta presión parcial va a estar más que todo evaluado por dos parámetros, ¿no? En este caso la presión de oxígeno arterial y la presión de oxígeno venoso, ¿ya? Cada uno de estos va a tener algún significado de importancia, por así decirlo, a nivel del intercambio gaseoso, ¿ya? Eh, Esta presión parcial, más que todo, nos quiere decir que en el caso, digamos, por así decirlo, de la circulación mayor y menor, tenemos en cuenta más que todo que entre la circulación mayor y menor, la que más que todo va a ejercer un mayor efecto o un mayor recorrido, por así decirlo, gracias a sus constantes, va a ser la presión de la circulación mayor, ¿no? Ya que en la circulación mayor
como se ve en este corazón, ¿ya? La circulación mayor, al iniciar su trayecto desde este ventrículo izquierdo, al irse por el arco aórtico, perdón, que está por aquí, al irse por el arco aórtico y circular por todas las estructuras del cuerpo, este, el contenido de este ventrículo izquierdo más que todo se va a tratar de sangre oxigenada, ¿no? Recordemos que esta sangre oxigenada va a viajar por todo el trayecto del cuerpo para, como por así decirlo, repartir oxígeno, nutrientes a todas las células del cuerpo que lo requieren, obviamente, ¿no? Para tener un buen funcionamiento, si vimos en la introducción a fisiología, todo el cuerpo debe mantener una estabilidad, una homeostasis, ¿ya? Para que tengan una correcta función. Una vez termina el circuito o trayecto, ¿ya? De esta circulación mayor, todos, toda la sangre que tuvo su trayecto y demás, para hacer su intercambio y demás, viajar netamente a lo que vendría a ser esta aurícula izquierda, ¿ya? La aurícula derecha. Va a viajar a esta aurícula derecha, donde a su vez de esta aurícula derecha, esta va a pasar netamente a lo que vendría a ser a través de lo que son la vena cava superior, ya, a través de la vena cava superior, llegaría toda esta sangre que netamente ahorita ya estaría desoxigenada para pasar correspondientemente a los pulmones y hacer el proceso de hematosis, ¿no? En este caso ya vendría a ser parte de la circulación menor, ¿ya? Haría este proceso de hematosis y obviamente en ese proceso o trayecto se procedería a lo que es el intercambio gaseoso, en este caso, cambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿no? Una vez llega a esta aurícula, llega al ventrículo izquierdo, ¿ya? Perdón, ventrículo derecho, pasa hacia lo que son las arterias pulmonares, donde van a los pulmones, sufren hematosis, y a través de las venas pulmonares vuelven a la aurícula derecha. Y así sigue el trayecto de la circulación como tal, circulación mayor y menor. También esto más que todo está evaluado por el gasto cardíaco, ¿ya? Ahora, las características en el caso de los gases, ¿no? Del oxígeno y dióxido de carbono, sus presiones. En el caso del aire inspirado seco, la presión del oxígeno, como hemos visto anteriormente en la fórmula de Dalton, tenía un valor de 160 y también la del aire traqueal humidificado un valor de 150, donde se adicionaba lo que eran partículas de agua, ¿no? Para evaluar su fórmula y restar y multiplicar, como hemos visto en la ley de Dalton, ¿no? Reduciendo la presión de oxígeno en 10 puntos menos, o sea, 10 puntos menos a su valor original de lo que hemos obtenido. Caso lo que es la presión de dióxido de carbono, como observamos aquí en la imagen, ¿ya? La presión de dióxido de carbono se mantiene nula, ¿no? Porque en este caso, cuando se produce este intercambio, ¿no? Lo que se quiere, por así decirlo, es obtener oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, por lo cual esta presión se mantiene nula. Ahora, nos habla aquí de varios aspectos, en el caso de lo que es el aire alveolar, la sangre arterial y lo que vendría a ser la sangre venosa, ¿no? Cada una de estas, por así decirlo, eh, cada una de estas presiones que se encuentran a este nivel, ¿ya? En el caso del aire alveolar, la presión que se va a mantener constante va a ser de 100, al igual que la arterial de 100, pero la sangre venosa va a disminuir a 40, ¿no? En este caso, ¿por qué va a disminuir a 40? Por la difusión que tuvo la sangre arterial a los tejidos, ¿no? En este caso, reduciendo lo que vendría a ser la presión de oxígeno, ¿no? En este caso, a nivel de la sangre venosa. Por eso es que cuando pides ¿cómo se podría decir? Un hielograma, ¿no? En este caso sería una gasometría, ¿ya? Van a tener en cuenta que los parámetros entre las presiones de dióxido y oxígeno de carbono van a ser muy variantes, o sea, por 10, 30 o 40 puntos menos van a estar sus variables, se podría decir que alejadas, ¿no? Por esas razones, ¿por qué? Porque cuando pasa este transcurso en el cual la sangre arterial pasó a la venosa, ¿no? En este caso en las porciones más distales de lo que vienen a ser las arteriolas, vénulas, ¿no? Van a hacer ese intercambio que reduce la presión de oxígeno. En cambio, en la circulación arterial, como recién la sangre oxigenada está saliendo desde el ventrículo izquierdo a repartirse para todas las estructuras, esta va a mantenerse técnicamente constante, en este caso con un valor de 100, ya que el otro valor de 50 obviamente va a ser residuos o valores residuales que van a quedar dentro de la que es el contenido ventricular, ¿no es cierto? En este caso, como se lo menciona, ¿no?
en esta fase de lo que vendría a ser la circulación mayor, esta sangre va a estar equilibrada a nivel del aire alveolar, ya que esta más que todo se va a arterializar, se va a oxigenar, a diferencia del aire alveolar, en este caso, que este de aquí más que todo va a estar difundido a nivel de los capilares, ¿ya? Obviamente, cuando se realiza esta disolución a nivel capilar, en este caso capilar pulmonar, se va a reducir lo que vendría a ser la presión de oxígeno, en este caso a nivel alveolar. Por eso es que tenemos dos valores de 100 sin el valor de 50 ni de 60, a diferencia del aire inspirado seco y el aire tracal humidificado. No, más que todo esto, no, esto de acá va a suceder por ese trayecto o esa característica que tiene la circulación mayor, ¿no? Como lo vimos anteriormente, igual en el otro tema de los espacios, ¿no? Que no son oxigenados, más que todo porque no tienen el tipo de estructura necesaria para producir la hematosis. Hacer lo mismo con la presión parcial, ¿no? Cierta cantidad de oxígeno va a llegar a ciertas estructuras, por lo cual los valores van a ser disminuidos, ¿no? En este caso, los valores que sí van a producir hematosis. ¿Ya? Eso con el caso de lo que es la presión de oxígeno. En el caso de lo que es la presión de dióxido de carbono, tenemos aquí en cuenta, estos valores casi son simétricos, constantes, ¿no? En este caso 40, 40 y 46. En el caso de lo que vendría a ser en la sangre venosa mixta, este valor de 46 más que todo va a estar dado por el tema de la difusión de los tejidos, ¿no? En todo caso, los tejidos van a mandar a la sangre venosa, o sea, el dióxido de carbono se va a ir al eritrocito, por así decirlo, o a la sangre, para poder netamente volver a los pulmones y así expulsarlo a la periferia, porque recuerden que en el transcurso de la hematosis, más que todo lo que nos explica es que en ese intercambio se obtiene oxígeno y se pierde, o en este caso, o se expulsa el dióxido de carbono, ¿no? En este caso que está presente en todas las células en una buena cantidad. No es que se bota todo el dióxido de carbono, unas partículas quedan, por eso es que tenemos ahí un valor de 46 en el caso de sangre venosa mixta. En el caso de la 40, más que todo, es por el equilibrio que tiene con el aire alveolar, este aire que sufrió la hematosis. ¿Ya? Y en el caso del aire alveolar, más que todo, es por el tema de lo que vendría a ser la disolución a nivel capilar, en este caso alveolar, donde se produce este intercambio, ¿no? Al producir este intercambio, el valor de 0 como tal va a aumentar a 40. ¿Por qué? Porque al producir este intercambio, obtenemos valores de dióxido de carbono por las células que han depositado ese dióxido de carbono a nivel arterial, ¿ya? Para llegar a esta parte de la circulación menor para realizar, por así decirlo, la hematosis, ¿ya? Eso más que todo con este tema de la presión parcial, ¿ya? Que nos explica estos valores a nivel de la presión de oxígeno y a nivel de la presión de dióxido de carbono. Por último, de que avanzando por un tercer punto, tenemos el tema de lo que son los gases disueltos. Aquí también vamos a encontrar lo que es evaluación mediante fórmulas, ¿no? En este caso, en los gases disueltos nos sale que la disolución de nivel, ya en este caso a nivel alveolar, se va a dar proporcionalmente a la presión parcial. En este caso, todas las unidades que se diluyen, por así decirlo, en la hematosis, van a estar representadas o concentradas su expresión en lo que vendría a ser ml. Por ejemplo, vimos en un principio la ley de Dalton, ¿no? Su valor de 0.024, ¿no es cierto? Igual tenemos aquí otros valores o constantes que van a tener valores significativos, al igual que en la ley de Dalton, cuando vimos la presión de oxígeno. En este caso, la de dióxido de carbono es 0,57, monóxido de carbono de 0,018, nitrógeno de 0,012 y helio de 0,08. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una fórmula donde nos dice cómo podemos obtener cuánto fue el oxígeno que fue disuelto a este nivel, ¿no? En este caso, una vez obtenido todos los resultados como tal, esta presión parcial va a ser expresada en atmósferas, ¿no? En este caso, presión de una atmósfera, que si tenemos en cuenta alguna tabla comparativa o una tabla de valores, vamos a tener en cuenta que una atmósfera va a ser equivalente a 700 miligramos de mercurio, como vimos anteriormente en la presión parcial de lo que vendría a ser la ley de Dalton, ¿no? Y obviamente este valor va a ser expresado en lo que vendría a ser volumen de gas disuelto en cada volumen de agua, como estamos viendo aquí en la fórmula. Karina la vamos a explicar. Bien, estos coeficientes van a ser muy importantes al momento de evaluar lo que vendría a ser la temperatura corporal. Esa y más que todo, donde entra igual el tema de la gasometría, ¿no?
Muy bien, primero veamos esta fórmula que nos indica cómo podemos obtener el oxígeno disuelto. Tenemos que hacer lo siguiente. Primeramente, tener el valor de la presión del oxígeno, el valor de presión de oxígeno, por la solubilidad del agua, en este caso en la sangre. Este valor va a ser un total de 100 miligramos de mercurio por 0.003 ml agua por 100 ml de milímetros de mercurio, dándonos un valor inicial de 0,3. En este caso, la disolución de agua, en este caso en sangre, va a ser de 0,3 ml de oxígeno sobre 100 ml de sangre. Ese sería el valor del cual el oxígeno va a estar disuelto sobre sangre. En este caso, el oxígeno va a estar disuelto en la sangre. ¿Ya? Esto es más que todo en la disolución para el proceso de hematosis, ¿no? Es lo que nos trata de explicar. Y aquí igual tenemos un cuadrito donde nos explica cada valor. En este caso, la PO2, presión parcial de oxígeno en la sangre, y también la fórmula de solubilidad de agua en la sangre, como lo teníamos acá. Y esos serían los valores constantes que tenemos que aprender en este término, ¿no? En este caso, el valor normal fisiológico de la disolución de disolución del agua, disolución del oxígeno, mejor, por así decirlo, disolución de oxígeno mejor, ¿ya? Va a ser de 0.3 ml, ¿ya? La disolución de oxígeno. 0.3 ml se van a diluir sobre 100 ml de sangre, ¿ya? Esto es muy importante que lo sepamos para al momento de llegar a la parte de la hematosis, ¿ya? Eh, Eso con este aspecto, ¿ya? Pasando al otro punto, que vendría a ser la segunda parte de la difusión de gases, porque la primera era la primera parte. En la segunda parte, vamos a tener en cuenta que todos estos gases van a difundir a través de lo que vendría a ser la membrana alveolar, ¿ya? Que van a pasar por lo que vendría a ser su membrana alveolocapilar, donde éstas se van a difundir de un sitio de menor concentración a mayor concentración. Todo esto se evalúa mediante la ley de Fick, ¿ya? Todas estas velocidades, las diferencias de la ley de Fick, donde la ley de Fick nos dice que el volumen de gases, ¿ya? Transferido por minuto se obtiene mediante la capacidad de difusión pulmonar, en este caso se expresa en ml, minutos sobre milímetros de mercurio, por lo que vendría a ser la diferencia de presión parcial de gas. En este caso, esto se expresaría en milímetros de mercurio. Aquí tenemos la misma tablita que hemos podido observar anteriormente, ¿no? De cómo esta difusión se va a dar a nivel arterial, venoso y alveolar. Es técnicamente lo mismo que expliqué hace rato en el primer cuadro, solo que aquí más que todo nos menciona de una nueva ley, que es la ley de Fick, para obtener en este caso la velocidad de difusión. Tenemos en cuenta cuántos ml se generan en difusión, ¿no? 0,3 ml en sangre. Pero ¿a qué velocidad se hará? Ahí podemos obtenerlo mediante la ley de Fick, ¿sí? Creo que esta es una de las últimas, eh, de las últimas fórmulas, por así decirlo, para obtener, digamos, resultados en estos casos sobre estos mecanismos de la hematosis. Y ahora vamos a pasar al caso de la hematosis como tal. Como bien hablamos del espacio muerto anatómico y fisiológico, en el caso de la hematosis, cuando el oxígeno, en este caso, del volumen corriente, que sería 350 cc, los que ingresan y hacen hematosis a este nivel, a las estructuras que vendrían a ser los alveolos, sacos alveolares y membrana alveolar, al llegar a este punto, como podemos observar en la imagen, en ese aire van a haber partículas de oxígeno. Y tengamos en cuenta, ya, que en esta parte de la mitad, por así decirlo, tenemos aquí nuestra arteria o arteriola y vénula, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos, cuando venía el tema de lo que vendría a ser la circulación mayor y menor, recordamos que cuando la sangre arterial desoxigenada, en este caso que contenía altos niveles de dióxido de carbono, llegaba a la aurícula derecha, se iba al ventrículo iba al ventrículo derecho, pasaba a la arteria pulmonar y en la arteria pulmonar sucedía la hematosis. En hematosis, obviamente a nivel alveolar tenemos la presencia de arterias y vénulas, donde mediante un proceso de difusión, como hemos visto anteriormente, se va a producir este intercambio. Y recordemos que estas células que van a estar encargadas de transportar este oxígeno y también parte del dióxido de carbono
va a ser la hemoglobina, ¿no? En este caso, que va a estar difundida en el eritrocito, ¿no? El eritrocito va a presentar la hemoglobina. En la hemoglobina, llegando a esta parte terminal, como vemos aquí, a este nivel de la membrana, se va a producir la difusión, donde partículas de dióxido de carbono van a ingresar al alveolo y partículas de oxígeno van a ingresar de nivel de la fase terminal entre la conexión entre las arterias y vénulas, continuando su trayecto hacia lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, a través de lo que son las venas pulmonares, ¿no? Caso, perdón, a la aurícula izquierda, ya la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Luego la aurícula izquierda, estas pasan al ventrículo izquierdo, donde este expulsa la sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada vuelve a viajar por todo el cuerpo hasta la última parte de los capilares, por así decirlo, vénulas o arteriolas, ¿ya? Se produce lo que vendría a ser el intercambio entre las células del cuerpo y los eritrocitos, en este caso las células del cuerpo, al eritrocito que le darían su dióxido de carbono. En el caso del eritrocito a la célula del cuerpo, su oxígeno y nutrientes necesarios, ¿no? Obviamente aquí vamos a hablar netamente del oxígeno, en este caso, ¿no? Vamos a hablar de la glucosa, las otras proteínas que le va a dar el eritrocito a la célula. Hablamos del oxígeno. Una vez esto sucede, se repite el ciclo, ¿no? Vuelve, llega a lo que es a la aurícula derecha, ¿no? A través de las venas cavas, vuelve al ventrículo derecho, se expulsa la arteria pulmonar y así continúa el ciclo, ¿no? Ahora, aquí también podemos tener en cuenta esto, el caso de los colapsos, ¿cierto? Si recordamos el tema de la mecánica respiratoria y también de la ventilación, recordamos que sin el surfactante, ¿no es cierto? Sin el surfactante, el alveolo no podía volver a distenderse, en este caso, ¿no es cierto? Y al no volver a distenderse, obviamente se producirá un colapso alveolar. ¿Por qué? Porque dentro de este alveolo teníamos moléculas de agua, ¿no es cierto? Así que si este proceso, en este caso la hematosis, no se puede dar de una buena manera, en este caso, pongamos en el recién nacido, obviamente vamos a tener que pensar que el paciente, en este caso el recién nacido, tiene algunas alteraciones por la producción de surfactantes, ¿no es cierto? Provocando enfermedades patológicas como lo que vendría a ser el CDRA, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O déficit respiratorio agudo, ¿ya? Eso con la hematosis. Intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Nivel alveolar. Y bueno, no hay muchos parámetros más que podríamos observar esta hematosis. Eh, Tenemos aquí ahora la limitación de la hematosis, ¿ya? En este caso tenemos dos tipos de limitaciones. Limitación por difusión y limitación por perfusión. En este caso, la limitación por difusión se referiría más que todo a ese intercambio que está limitado o la difusión, ¿no? En este caso, donde no se logra alcanzar un correcto equilibrio cuando la sangre llega hasta la parte u otro extremo capilar, las partes terminales, ya en este caso el extremo capilar terminal pulmonar, manteniendo así una diferencia de presión parcial entre lo que es el gas y también el aire alveolar. Y por último, lo que vendría a ser la sangre capilar pulmonar. En el caso de la limitación por perfusión, vamos a decir más que todo que esta va a estar limitada por la perfusión. En este caso, el gas sí se va a equilibrar a lo largo de lo que son los capilares pulmonares. También en este aspecto se equilibra la presión parcial del gas y también vamos a obtener que gracias a esto se va a igualar también la presión parcial del aire alveolar. En este caso, las limitaciones por la perfusión, el oxígeno mantiene constantes normales. Pero en el caso de lo que vendría a ser la limitación por difusión, a la diferencia de la perfusión, se producen algún tipo de patologías como lo que son los efisemas, fibrosis y también ocasionados por el ejercicio extenuante. Luego otros valores como el dióxido de carbono y el carbono, el oxígeno carbónico como tal o el nitrógeno como tal se mantienen netamente constantes, en este caso con valores nulos, como se puede observar o apreciar en la tabla. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden seguir a las páginas de Judox y Harper Academia y también a mi persona en Instagram como @cirujano en progreso. Las bibliografías que utilicé para esta presentación fueron de Guyton y Hart, Fisiología Médica y Fisiología de Linda Constanzo. Y bueno,
Agradecerles por su atención y nos vemos para la próxima con transporte de oxígeno y dióxido de carbono.